Buenas tardes, vamos a rezar un ratito juntos, como hacemos cada día. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola: había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años, descansa, come, bebe, y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Se acerca esta persona a Jesús con la expectativa de que le solucione su problema. Probablemente mucha gente hacía eso, mucha gente lo hace, mucha gente lo hacemos, acercarnos a Jesús para que nos resuelva algún problema. Eso no está mal. Tampoco está mal tener bienes, garantizar de alguna manera el futuro, pensar en cómo voy a sostenerme, qué coberturas voy a tener frente a posibles problemas en el futuro o necesidades de vivienda, de alimentación, de salud. Tampoco eso está mal. Y tampoco es que esto a Jesús no le importe, aunque en una primera mirada parece que así fuera. Lo que quiere hacer Jesús es llegar más a fondo de la cuestión. En este caso, las expresiones del hombre de la parábola son muy significativas. Habla de mis graneros, mi trigo, mis bienes, mi alma. En definitiva, una cerrazón que lo hace incapaz de tener presente a Dios y lo hace incapaz de tener presente a los demás. Jesús quiere llegar al fondo, me hace pensar también en algo que me dejó como para la reflexión el Evangelio de ayer respecto al impuesto del César. Para Jesús esto obviamente es importante porque lo era para su pueblo, pero él mira siempre un poquito más allá y parece que la gravedad del asunto no es tal a los ojos de Jesús. Él está pensando en el reino que viene a traer, está pensando en la vida de Dios que nos invita a compartir, está pensando, lo veíamos ayer, en los, para usar alguna expresión semejante, los derechos, no del César, sino de Dios. La posibilidad de descubrir la grandeza de Dios, la posibilidad de descubrir que tenemos grabada en nosotros su imagen. Entonces esto es mucho más importante que estas pequeñas disquisiciones, por graves que pudieran ser en el momento, o este problema del hombre que necesita que Jesús interceda para que su hermano comparta la herencia. Jesús ve ahí un riesgo que tiene que ver con esa cerrazón. Es pobre o no es rico a los ojos de Dios el que piensa en sí mismo, eh, piensa que tiene que salvarse solo y de alguna manera cree que puede hacerlo. Es pobre, cerrado a Dios y cerrado a los demás. Así se empobrece una vida, sin dejarle espacio a Dios y sin dejarle espacio a los demás. Estamos pasando por una situación que a todos nos preocupa en nuestro país y está bien que le presentemos a Jesús nuestros temores, nuestras necesidades. Estamos pasando por una situación que sentimos además que nos supera, que no hay mucho que podamos hacer para mejorar las cosas de cómo están. Y precisamente esta experiencia de sentirnos superados es la que nos abre de una manera ideal, yo diría, a la confianza en Dios, a la confianza puesta en Él, subrayando esto que también el Evangelio de ayer nos hacía ver: Dios es el Señor. Y entonces abrirnos a Él y también abrirnos a los demás
y en este sentido uno podría decir, es mucho lo que podemos hacer por nuestra patria, es muchísimo lo que podemos hacer. En primer lugar, nuestra oración, cuyo valor a veces se nos escapa, no lo tenemos muy presente, o como no siempre las cosas son como quisiéramos, a veces aflojamos un poquito en eso. Y en segundo lugar, no porque sea menos importante, sino simplemente para nuestra reflexión, en segundo lugar, esta apertura a los demás que nos hace en lo cotidiano intentar seguir el camino de Jesús. Jesús no se opuso abiertamente a las autoridades políticas de su tiempo, excepto cuando se tocaba la dignidad de las personas, cuando se vulneraban los derechos de Dios, para seguir en la línea de la reflexión de ayer. No se opuso a esos poderes, sí reunió a sus discípulos con la misión de hacer presente el reino de Dios con sus palabras y con sus gestos. Entonces, nuestra manera de intervenir en la historia es desde aquel que es el Señor de la historia, es desde Jesús. Mirar cada día a nuestro alrededor, hacer el bien a cuantos podamos hacer el bien, esa es la manera de ir construyendo el reino de Dios, de ir acercando las cosas de Dios al mundo, de ir acercando las cosas de Dios a nuestra sociedad. Es mucha la tarea que tenemos para ser los discípulos de Jesús hoy en nuestro país, y cada uno de nosotros, como digo, insisto, tenemos mucho para hacer, y esto lo hacemos porque tenemos una certeza de que Dios es el único Señor, de que Él es el Señor de la historia, y también la certeza de que Dios sabrá por qué caminos va a hacer seguir creciendo su reino, de qué manera. Esta es una expresión que a lo mejor me escucharon varias veces, pero la aprendí de un sabio sacerdote anciano que decía: Dios siempre del mal que no quiere saca el bien que sí quiere. Y esta es nuestra gran confianza puesta en Dios. Pidamos esta gracia, conservar la esperanza, tener la certeza de que hay mucho por hacer, y todo eso por hacer está en nuestras manos, con el poder obviamente de Dios y la fuerza de su Espíritu Santo. Que no bajemos los brazos a la hora de intentar hacer presente el reino de Dios en nuestro propio corazón y en la vida de quienes nos rodean. Que el Señor nos regale su paz y nos dé su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.